Muy buenas tardes, chicos. Ya podemos empezar la clase y la idea de la clase de hoy es desarrollar el punto 6.2, que es el vinculado a capital a mantener, pero de forma tutorial. Acuérdense que ustedes son los responsables de ver los videos y nosotros le brindamos el apoyo dentro de la materia para resolver las dudas que tengan respecto a las clases anteriores y específicamente a los videos que tienen que desarrollar, que tienen que mirar y consultar, mejor dicho. La unidad 5 la finalizamos el lunes anterior, el lunes 5 de abril. ¿Alguna duda de la unidad 5 o podemos avanzar con las dudas de la unidad 6, el 6.2? ¿Asistieron a la clase del contador blanco? Hola Gonzalo, te vi por ahí. Hola Patri, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, recién me conecto. Bien. Entonces sí asistieron, me dice Eduardo, sí, profe. Matías, yo no pude asistir a clase, pero estuve leyendo y vi el video, bien. No tengo dudas de ese video, bueno, perfecto. Si quieren o avanzamos, de la unidad 5 tampoco hay dudas. Profe, yo la única duda que tenía con respecto al video fue que si la normativa contable establece que adopta el criterio de capital financiero, solamente lo adopta, pero no describe cómo funciona el capital financiero, sino la doctrina lo describe a eso, o cómo sería. Sí, en realidad específicamente, acuérdense ustedes de todos los criterios que tenemos que tener definidos en el marco conceptual que está descrito en la RT 16. Uno de los aspectos que describe el marco conceptual que vimos en la unidad 3 es justamente el modelo contable. El modelo contable está definido por 3 parámetros básicos: la unidad de medida, los criterios de evaluación y el capital a mantener. Tenemos una unidad por cada uno de estos criterios. Ustedes en la unidad 6 vieron el criterio de criterio de capital a mantener, la clasificación en físico y financiero. Normativamente está establecido mantener los pesos efectivamente aportados por los socios. Si aportó el socio al momento inicial 10.000 pesos, esos 10.000 pesos los debo mantener así como están en el patrimonio del ente, en la cuenta capital, a través del tiempo, y mientras exista esa empresa, debo mantener esos 10.000 pesos. Si hay inflación o deflación o cambios en el poder adquisitivo de esa moneda, de esos 10.000 pesos, lo que me pide es que lo ajustemos por inflación, aplicando los índices que correspondan, los coeficientes que correspondan, mejor dicho, y que vaya una cuenta que se llame ajuste al capital. Ese sería el método en sí. El método de capital a mantener financiero es mantener exactamente en los sucesivos ejercicios los pesos aportados por los socios. Hay secretos en esto, no es que necesitas el desarrollo de una doctrina que te explique cómo mantenerlos. Bueno, profe. ¿Estamos? Gracias. Sí. En cambio, si es físico, ¿qué es lo que debo mantener? Primero tengo que definir el capital físico, ¿qué significa para la empresa? Los mismos bienes aportados, o sea, ¿está expresado en bienes? ¿Qué tipo de bienes? ¿Está expresado en bienes de cambio? ¿Cuántos bienes de cambio? ¿Está expresado en una combinación de bienes de cambio con bienes de uso? ¿Cuáles bienes de cambio y en qué cantidad? ¿Y cuáles bienes de uso y qué tipo de bienes de uso y qué características tienen esos bienes de uso? A su vez también lo podemos expresar
solamente en bienes de uso y de un rubro en particular al capital físico, porque allí tenemos que mantener, acuérdense, la capacidad operativa de los bienes que forman parte de ese capital, no los pesos aportados, olvidémonos de los pesos aportados en el capital físico. El capital físico representa cierta cantidad de bienes de cambio o de bienes de uso o una combinación de ambos. ¿Se entendió bien eso en el video? ¿Por qué es importante definir este criterio del modelo contable? Porque va a impactar directamente en los resultados distribuibles a los socios. Si yo defino que la capacidad, si yo defino que el capital a mantener es el financiero, voy a obtener determinados resultados por la confrontación del patrimonio neto al inicio y del patrimonio neto al cierre. Se determina la ganancia del periodo y se distribuye. No tengo que reservar nada. En cambio, si aplico capital físico, primero debo mantener la capacidad operativa de los bienes que definen ese capital físico en el ente y reponer esa capacidad operativa. Hay una cuenta que se usa, que es reserva por mantenimiento de capital físico, que saca, si necesito más unidades monetarias para mantener esa capacidad, lo saco de los resultados del periodo. Quiere decir que en ese periodo puede que lo distribuible sea menor a los socios. Por eso es tan importante el impacto. Por supuesto que les tiene que quedar muy en claro también cuáles son las limitaciones existentes, porque si en un final le preguntamos, por ejemplo, con el contador Moschen, a veces tomamos finales, y el contador Moschen es muy incisivo en sus preguntas. Nos complementamos mucho con el contador Moschen tomando los finales, pero bueno, la idea es que ustedes finalicen el cursado de la materia aprendiendo, ¿no es cierto? Bueno, y le podemos preguntar justamente qué impacto tiene en la distribución a los socios fijar un criterio de mantener capital físico o capital financiero. Y nos tienen que explicar ustedes por qué impacta, cuál es el efecto. Eso les tiene que quedar claro. También les podemos preguntar qué limitaciones tiene mantener capital físico en el ente. Existen muchas limitaciones, chicos, eso lo tienen que tener en claro. Por algo la norma nacional, la internacional, define como criterios, la internacional no lo define específicamente porque no define el modelo contable y además habla de otro tipo de monedas que lo vamos a ver ahora. Pero en el mundo se usa capital financiero, no se usa el físico. ¿Hubo alguna vez en la historia en que se usó el capital físico como criterio base para definir el modelo contable de ese lugar? Sí hubo y fracasaron. Las formas de determinar los resultados no satisfacían a los usuarios y bueno, y se terminó por dejar de aplicarlo. Pero sí, como nosotros tenemos esta materia que es de contabilidad superior o medición contable ya de tercer año, no podemos dejar de estudiar lo que alguna vez se aplicó. Y además no sabemos si en el futuro, cuando ustedes se reciban, se vuelva a aplicar capital físico. ¿Cuáles son las limitaciones que vieron al aplicar capital físico? Denme ejemplos. Que los propietarios no pueden conocer el rendimiento de sus aportes. Claro, sus verdaderos rendimientos, ¿sí? De lo que aportaron al inicio. Bien. ¿Puedo comparar dos empresas si una define capital físico en relación a bienes de cambio? Por ejemplo, vende heladera en relación a 100.000 unidades de heladera, marca tal o de tal característica. Puedo comparar ese capital físico expresado en bienes. Ojo que otra de las cosas que confunden mucho no es que en la cuenta capital dice 10 heladeras o 100 heladeras. Están expresadas en unidades monetarias. Pero debo
volver a volcar, porque a veces te dicen eso en los finales, por eso no se equivoquen en eso, no es que represento en unidades, siempre en la moneda de curso legal, la homogénea o la nominal si no hay inflación. Puedo comparar dos empresas, una que vende heladera y que está fijado en bienes de cambio, y otra que vende impresoras y está fijado en impresoras. ¿Se puede comparar dos estados de situación patrimonial o dos balances de estas dos empresas, les parece? Una expresada en heladeras, otra expresada en impresoras. ¿Será posible eso? Imposible. A su vez, si la empresa tiene diferentes actividades, por ejemplo, es una multiempresa con varias actividades, dentro de la misma empresa, puedo vender diferentes tipos de productos. ¿Y cómo hago para comparar dentro de la empresa el capital que tienen diferentes formas de medirlo? Tampoco es posible. Tampoco es posible en la misma empresa si yo 5 años me dediqué a fabricar heladeras y al 6º año fabrico impresoras. Le cambié totalmente la actividad y pretendo del año 5 al año 6 comparar los estados contables. La información del año 5 va a ser totalmente diferente y expresada en bienes muy diferentes a los del 2006, por darles un ejemplo. Otra limitación. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, el capital físico expresado en maquinarias de cierta tecnología? Porque esto fue evolucionando a través del tiempo. Primero se decía X cantidad de heladeras representan mi capital operativo físico. Después, cuando vieron que en los años sucesivamente se producían todos estos problemas, nace la idea, bueno, listo, hagámoslos en base a bienes de uso. Entonces los bienes de uso son más estables, no varían tanto de valor en el tiempo y demás. Pero ¿qué pasa? Cambian con la tecnología, entonces nos vimos envueltos, se vieron envueltos en otros problemas que eran los cambios tecnológicos. Y surgieron, van a leer ustedes la bibliografía, que surgieron parches para solucionar esto. Les decían, por ejemplo, bueno, búscate otra maquinaria. Vamos a suponer que para fabricar las heladeras se necesita una maquinaria especial. Y ese era lo que definía la capital o el capital físico a mantener. Llega el cierre de ejercicio, ¿qué teníamos que hacer? Ir a buscar la misma maquinaria al mercado para ver si existía esa maquinaria. Si no existía, porque ya pasaron 5 o 6 años de fabricarse, no hay en el mercado otra parecida, ¿qué teníamos que hacer? La opción que se dio es que en lugar de buscar esa misma maquinaria, busquemos otra con una tecnología más avanzada y que tenga la misma capacidad más o menos de servicio de esta. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que en los sucesivos años se fue tratando de solucionar el tema de mantener el capital físico en las organizaciones, pero no se logró. Por eso es que a nivel mundial les diría que el criterio básico definido en el modelo que se usa para mantener el capital es el financiero. Yo mantengo los mismos pesos aportados por los socios en el transcurso de los sucesivos ejercicios y lo que hago es distribuir o determinar realmente cuál es la rentabilidad del negocio. Porque si no, yo primero, ¿qué tenía que hacer cuando mantengo capital físico? ¿Ya dieron ejercicio en los prácticos de capital físico? Sí, el viernes. ¿O no? No, Patri, aún no. Ah, bueno. Cuando yo aplico capital físico, va a la cuenta, si vieron el video, ¿qué les decía el profesor que tenían que, o no me acuerdo si yo o quién grabó ese video, no me acuerdo. Bueno, el profesor ¿Blanco? Sí, profe. Bueno, el profesor Blanco seguramente les decía que para mantener la capacidad operativa y representar ese capital físico al cierre del ejercicio,
debo mantener los mismos bienes. Iba al mercado, buscaba el precio de cotización de esos bienes y determinaba la diferencia que yo tengo para mantener lo que ya está expresado en mi patrimonio, en mi activo. Eso va a una cuenta, no va todo a R por T, va a una cuenta de reserva por mantenimiento de capital físico dentro del patrimonio del ente, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se acuerdan de a qué cuenta va la diferencia? Porque yo tendré que aumentar ese capital para que refleje el valor corriente de los bienes que definen la capacidad operativa del ente al cierre del ejercicio. Entonces, detraigo de los resultados y le asigno una reserva para mantener el capital físico. ¿Sí? Esa cuenta de reserva para mantenimiento de capital físico le quita poder al socio para cobrar el rendimiento de su inversión inicial. ¿Por qué? Porque debe reponer la capacidad operativa y luego cobrar sus dividendos. ¿Sí? Entonces, otra de las limitaciones es esa, justamente esa, que no le interesa al accionista realmente reponer la capacidad operativa, porque yo definí que el capital era el físico. Le interesa la rentabilidad de los verdaderos pesos que él aportó en su momento. Eso le interesa. ¿Se entiende, chicos? Entonces, si cambio la actividad, no me sirve. Estas limitaciones ustedes tienen que quedar claro para defender por qué se aplica capital financiero. Si cambio la actividad, no me sirve. Si además no puedo comparar con otros estados contables. ¿Y por qué es importante compararme con otros estados contables? A ver, vamos a pensar un poquito. ¿Por qué me interesa la actividad de produzco heladera? ¿Por qué me interesa saber cuánto está produciendo, qué estados contables tienen otras fábricas de heladera? Estamos en un mercado libre, abierto, digamos. Son productos de difícil comercialización, entonces, ¿por qué me va a interesar a mí qué costo tiene mi competidor, qué precios fija? Justamente para definir una política de ventas adecuada. Si todos medimos en base a capital físico, no me voy a poder comparar, voy a estar desorientada en relación a mi competencia. ¿Mm? Si cambio la actividad no me sirve. ¿Qué otras limitaciones? Difícil cuantificación, sin duda. ¿Por qué es difícil cuantificar el capital físico? Y porque tengo que buscar, si está definido, si es un bien de cambio normal que está en el mercado al cual accedo habitualmente y no hay problema, bueno, estamos todo bien, le pido una cotización al proveedor y listo. Pero si se trata de una maquinaria industrial, si está definido el capital físico en base a una maquinaria industrial específica que fabrica una parte de la heladera, por ejemplo, y tendré que ir a un mercado específico, se dificulta hasta para conseguir esa misma marca con esa capacidad operativa. No es fácil obtener la medición del capital en base a la determinación de capital físico. Si varía la tecnología, si definían cierta tecnología de bienes de uso, estamos en un medio globalizado, permanentemente tenemos cosas nuevas, cosas que no solo que mis bienes de uso se tornan obsoletos, sino que en el transcurso del tiempo tal vez logran mejores bienes a menores costos con mayores beneficios en la producción. O sea, puedo tener una maquinaria nueva que me fabrica el doble o el triple de productos que la que yo tengo en mi fábrica. Entonces me tengo que adaptar, la tecnología acá me gana. Y bueno, y después que al propietario le interesa conocer el rendimiento de su inversión y no mantener la capacidad operativa de esa fábrica, sin duda. Hay que ver qué misión tiene ese ente. Si la misión del ente es obtener rentabilidad, nunca voy a poder cumplir con esta misión porque
me consume para mantener el capital físico. Eso también es otra limitación. Entonces, capital físico o financiero, el que prevalece es el financiero en la doctrina y en la norma. Limitaciones del capital físico, ¿quedó súper claro? ¿Alguna duda que quieran? ¿En qué puede estar expresado? ¿Eso también quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Bueno. Después pueden ir a la doctrina, ahí tienen específicamente ejemplos de en qué puede estar definido el capital físico, pero no sé si quieren que explique eso, pero eso creo que está en el video y van a poder solucionar todas sus dudas de ahí, pero igual, profundicen, por supuesto, como siempre les decimos en esta materia, ya de tercer año ustedes tienen que agarrar los libros para tener lenguaje a la hora de defender su examen. El examen final se exige sí o sí un lenguaje técnico. Bueno, podemos pasar entonces a la unidad 7. De la unidad 6 vieron, bueno, concepto de vengamiento, eso lo dominan. Cómo se reconocen o pautas para reconocimiento de los ingresos también. Capital a mantener, lo que vimos ahora. Hechos posteriores, desarrolló el contador. Contingencias, conceptos y clasificaciones, que está vinculado a hechos posteriores. Si no hay dudas, avanzamos con la unidad 7, que es unidad de medida. En el chat no manifiestan ninguna duda. No hay dudas, profe. ¿No hay duda? Buenísimo. De todos modos, les digo, si tienen dudas, ya saben, me escriben en el chat, digo, en los mails, y lo vamos viendo. Vamos a la unidad 7. Voy a presentar la unidad. ¿Me avisas, Gonzalo, cuando se ve? Bueno. Ahora sí, Patri. ¿Ahora sí? Sí. A ver, quiero poner en pantalla completa. Ahí está. Ahí se ve bien. Ahí estamos. Bien. Bueno, la unidad 7 está vinculado específicamente a unidad de medida. La unidad de medida del 7.1 vamos a hablar de inflación, deflación. ¿Qué son? Primero, ¿qué es la unidad de medida? Concepto de inflación, concepto de deflación. Formas en que podemos cuantificarla es el punto 1. El punto 2, efectos de la variación del poder adquisitivo de la moneda sobre los informes contables, que es muy importante que les quede claro cómo impacta esa variación del poder adquisitivo de la moneda sobre los informes contables para uso interno-externo. El punto 7.3, que es la moneda homogénea, vamos a definir lo que es la moneda homogénea y cómo se vincula con los demás parámetros básicos del modelo, con el criterio de evaluación y con el concepto de capital a mantener. El punto 4, que es procedimiento para el ajuste integral en moneda homogénea. Básicamente tienen ejercicios en los prácticos. Gonzalo, de las 7 tienen ejercicios para aplicar el ajuste integral, ¿verdad? Que está establecido en la RT6. Sí. ¿Recordás alguno? Ahí para este año específicamente este punto, o sea, este punto lo van a dar en conjunto con los prácticos.
Yo si quieren hago una breve introducción acá, pero lo ideal es que cuando el profe les desarrolle el ejercicio de aplicación del proceso de ajuste integral, vean los pasos. El punto 7.5 es el RECPAM. De este punto tienen videos. Hay un video subido sobre Patri, el punto 7.5. Sí. ahí pregunta Gonzalo si los videos de estas clases están ocultos porque no los puede encontrar. Gonzalo, ¿puedes especificar a qué clase te referís? Porque si son las clases grabadas de ejercicios prácticos, en realidad son enlaces de YouTube. No sé si te referías. Al lado de la tutoría de teoría, profe. Yo subí la última clase, la del 4, la subí. ¿La vieron? ¿La pudieron ver? Yo me voy a la sección donde está su video y no aparece ninguno. ¿Sabés dónde está? Tal vez lo subí incorrectamente. Gonzalo, ¿te podés fijar? Sí, ahí estoy Está mirando. donde está el link de esta clase, donde se informa el vínculo. Yo puse debajo, informé el vínculo con la clase, el link de acceso al Google Meet, y además debajo puse clase del lunes 4 o 5 de abril, creo que dimos la unidad 5, y abajo está el link para que entren a verla. Yo probé y andaba, por eso me llama la atención. Ahí estoy mirando, Patri. Sí, profe, Pero- debajo del acceso a la teoría dice link de grabación, clase el lunes del Eso. 5 del 4. Exacto. Esa es mi grabación. Muchas gracias, profe. O sea, ahí voy a ir Bien. subiendo. No sé si es correcto, Gonzalo, que esté ahí. Ah, no, después lo vamos a acomodar. Hay una sección distinta que se llama video clases tutoriales. ¿Sí, Patri? Que ahí Bueno. estamos subiendo, así que después lo localizamos ahí. ¿Sí? Bueno, te puedo dejar esa tarea, cortar y pegar. Sí, yo mientras ya lo hago. Dale, perfecto. Dale. Disculpen, chicos, o sea, hice lo que pude. Bien. No, está Lo que bien. me salió. Ahora yo ya lo corrijo y después lo vamos subiendo ahí. Y Dale, después dale. Irina pide si podés pasar su correo, dice, por Sí, es el correo personal mío es Patricia Andrea García 2004 @hotmail.com. Y el institucional es patricia.garcía @eco-une-eduares, o cómo es, comunidad une. @comunidad.une.edu.ar. Ahí yo les escribo. Dale, escribirle los dos, no hay problema. Dale, Gracias, ¿cómo es? profe. Patricia.garcía es patricia.garcía @comunidad.une.edu.ar. Ahí yo les escribí los dos. Dale, perfecto. Bueno, entonces el punto 7.5 tienen un video específico de este punto que lo vamos a discutir porque creo que ya está visible para ustedes, pero como no iniciamos la unidad 7, si lo vieron no van a entender mucho. Lo dejaría como para refrescar en los prácticos y el lunes siguiente también. Si tienen alguna duda del video, pero no es un tema difícil y algo les voy a anticipar acá. Y el de normativa vigente en contextos de inestabilidad, sobre todo el proceso de la inflación, cómo se está ejecutando, lo vamos a ir viendo poco acá en la clase de hoy y profundizando en la primera parte de la clase del lunes. Ahí sí voy a hablar de todo lo que sea normativa de las resoluciones de Federación Argentina para no abrumarlos tantos con normas ahora. ¿Está? ¿Podemos avanzar? ¿Estamos bien?
Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué es la unidad de medida? El primer punto de esta unidad, de las 7, dice unidad de medida, inflación y deflación, conceptos y formas de cuantificarla. Bueno, básicamente la unidad de medida es el común denominador que sirve de patrón para expresar los elementos del patrimonio. Generalmente ese patrón para expresar los elementos del patrimonio, activos, pasivos, patrimonio neto, generalmente los expresamos en moneda de curso legal. Ese es el patrón, la moneda de curso legal del país. Si yo les pregunto ahora, ¿cuál es la moneda de curso legal del país? ¿Qué me contestan? El peso. El peso argentino, perfecto. Esa es nuestra moneda de curso legal y podríamos decir que con esa moneda nosotros medimos todos los bienes, ¿sí? Ese es nuestro común denominador, ¿sí o no? ¿O todo está evaluado en dólares? No, profe. Bien. Entonces, ese común denominador es la moneda de curso legal del país. El problema está que esta moneda no se mantiene fija en el tiempo porque cambia el poder adquisitivo que la misma tiene. Es decir, que la moneda, excepto las metálicas, ¿no? Las monedas son bienes que tienen cierto valor intrínseco, pero ese valor intrínseco, el expresado en el billete, específicamente, es poco significativo. El verdadero valor está dado por el poder de compra que tiene esa moneda. Es decir, que el poder de compra es en realidad lo que le da un valor real. ¿Con qué bienes puedo comprar con ese billete? Entonces, si no existiese inflación, yo mantengo el poder adquisitivo de esa cierta cantidad de dinero o moneda de curso legal o pesos que tengo a un momento determinado. Si no existiese inflación, no sería el problema. El problema es cuando existe un proceso inflacionario donde la moneda pierde ese poder de compra a través del transcurso del tiempo. Es decir, que yo preciso más en una época inflacionaria, preciso más o menos unidades monetarias para adquirir la misma cantidad de bienes. Para adquirir 5 heladeras en febrero del 2020, yo necesitaba 50.000 pesos. En diciembre del 2020, puedo comprar, mantener el poder de compra de esas 5 heladeras a noviembre del 2020 con 50.000 pesos. Si hay inflación, si existe un proceso inflacionario en el país, No. no, imposible. ¿Qué hago con esos 50.000 pesos en noviembre? Compro, pero compro menos cantidad de bienes. ¿Mantuve mi poder de compra de No, profe. febrero a noviembre? No. No. Mantuve las unidades o la unidad de medida, que eran los pesos, que ustedes me dijeron hoy, son los pesos que existían, ¿no? Con esa misma cantidad de pesos, ¿pude comprar los mismos bienes? No. Entonces hubo una pérdida del poder adquisitivo de compra de esa moneda, que era la moneda de curso legal. ¿Se entendió? Preciso cada vez más unidades monetarias para adquirir los mismos bienes. En lugar de 50.000 pesos en noviembre, necesito 80.000 pesos para comprar las 5 heladeras. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Si yo comparo por ejemplo, pude comprar solo 4 heladeras y tenía en mi stock las 5 heladeras en febrero de 2020 que las compré a 10.000
y en noviembre del 2020 compré solo 4, pagué más precio por esas 4, pero compré 4. ¿Les parece que son homogéneos esos valores o son heterogéneos? Heterogéneos. Y estaríamos comparando 2 compras a valores totalmente heterogéneos, ¿sí? De diferente poder adquisitivo. Entonces, el efecto que produce en este caso la inflación es que afecta la unidad de medida en la que están expresados los estados contables. Obviamente que hay que considerar al cierre del ejercicio, posicionándome en el cierre del ejercicio, tengo que considerar los estados contables en su conjunto y analizar cuál es la composición del patrimonio del ente a ese momento, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar un poquito en términos generales, qué es el dinero y para qué sirve o qué funciones tiene el dinero. Obviamente sirve como unidad de cuenta para medir el patrimonio de un ente. Actúa como un medio de cambio porque yo ofrezco dinero y me dan bienes, es decir, se producen operaciones de intercambio con terceros, operaciones transaccionales. También sirve para acumular valor. Si yo tengo un plazo fijo, lo voy actualizando cada cierta cantidad de meses, ese plazo fijo va aumentando su valor y está formado por dinero. Actúa como un patrón de pagos diferido porque me comprometo también a pagar en cuotas, en plazos determinados, difiero el plazo del tiempo, así que también actúa como un patrón de pagos diferido. Pero para que esas funciones del dinero permanezcan intactas, se requiere que haya estabilidad monetaria. ¿Qué puede ocurrir en una economía? Puede haber inflación o puede haber deflación. La inflación representa el aumento continuo, persistente y generalizado en el nivel general de los precios. ¿Qué significa esto? Cuando yo digo que una economía es inflacionaria o cuando yo opino que una economía es deflacionaria. Inflacionaria, ustedes lo viven todos los días. El aumento generalizado de los precios debe cumplir con estas 3 características. Que sea continuo, ¿qué significa? Que en forma permanente, continua, persistente, por eso habla de persistente en el tiempo, observemos un cambio específico de los bienes, de determinados bienes, que están fijados en una canasta donde ahora vamos a explicar cómo se fija esos porcentajes de inflación en un periodo determinado, quién los fija, qué forman esa canasta de precios. Entonces, la inflación se la expresa a través de índices y coeficientes. Esos precios se determinan por el cambio específico de un conjunto de bienes. Es decir, que la inflación o el porcentaje de inflación está definido por un conjunto de bienes que pertenecen a una economía. Y en base al crecimiento continuo, persistente y generalizado, si aumentan en un periodo determinado solo 2 bienes, la yerba y el té aumenta únicamente, y no aumentan las obras sociales, no aumentan los sueldos, no aumenta el kilo de tomate, no aumentan el azúcar, etcétera, que van a formar parte de esa canasta que me va a ayudar a definir el aumento generalizado de los precios. No puedo decir que hay inflación si existe ese aumento en pocos productos. Tiene que ser generalizado, tiene que mantenerse en el tiempo, porque a veces por situaciones contextuales se produce aumento de los precios y no realmente por la inflación. Entonces, yo tengo que analizar en conjunto si se produjo o no este aumento en los precios.
para definir si existe inflación. Por supuesto que la deflación es lo opuesto, es la disminución de los precios. También aclaren acá en este Power que también para que exista deflación, la disminución de los precios debe ser continua, persistente y generalizado. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Cómo solucionamos esto? Porque de alguna manera nosotros tenemos que proteger los estados contables y la información que brindamos al tercero y a los propios usuarios internos de la organización. Si vamos a la norma, vamos a ver que la norma nos dice que la unidad de medida debe ser homogénea. La unidad de medida es necesaria e imprescindible para expresar las mediciones y las evaluaciones contables, al ser el elemento en el cual se expresa el valor de los recursos y las obligaciones del ente. Acá les da un concepto de lo que es la unidad de medida. La moneda de curso legal sería la unidad de medida homogénea. La moneda de curso legal sería la homogénea, escuchen bien, si no hay inflación. Si yo no tengo inflación, ahora vamos a ver la clasificación de unidad de medida, que es la nominal versus la constante. Y también tenemos que hablar de la homogénea, que es aquella que homogeneiza todas las partidas al momento de la medición, es decir, las expresa a un momento determinado en el mismo poder adquisitivo que tienen. ¿Sí? Entonces, para hablar de inflación y deflación, tenemos que hablar de las tasas que tenemos que aplicar. Y cuando hablamos de las tasas, tenemos que referirnos a esa canasta de bienes y servicios que van a formar parte y van a determinar los índices inflacionarios o deflacionarios del periodo. Cuantos más bienes nosotros consideremos en el cómputo de esos índices, más exacto, más me voy a aproximar a la realidad económica de ese país en la variación del poder adquisitivo de la moneda. ¿Por qué dice esto? Porque si yo a la canasta, para definir la inflación de un periodo, le sumo 5 productos y lo que hago mes a mes es promediar el aumento a través de índices de esos 5 productos, ¿se va a acercar a la realidad del ente ese índice? Encima el ente no vende ese tipo de productos. ¿Qué les parece a ustedes? El índice de precio mayorista a nivel general, por ejemplo. ¿Les parece que va a ser cercano a la realidad de ese ente? Si solo tomo 5 productos de mi economía, tomo el kilo de yerba, el kilo de azúcar y el aumento de las galletitas dulces de una marca determinada o de una marca media y el costo del servicio de transporte. Tomo solo esos elementos. ¿Les parece que ese índice va a reflejar la realidad de ese ente? No, profe. No, para nada. Yo lo que tengo que hacer cuando calculo las tasas de inflación es incluir para el cálculo de los índices la mayor cantidad de productos para que se aproxime. Acuérdense que en la realidad nosotros siempre en la contabilidad hablamos de aproximaciones, nunca hablamos de exactitud, nos aproximamos a la realidad económica. Ahora, si la canasta está formada por el 80% de los bienes que se producen y venden en el país, bienes y servicios, va a ser muy representativa del cambio específico de los bienes que se produjeron en ese periodo. Porque también hay cuestiones estacionales, algunos bienes en una época del año bajan, otros suben y así. Hay cuestiones estacionales que también se influye. Influye el kilo de carne, influye el kilo de verduras,
influye lo que se pague por determinados servicios de transporte, etcétera. O sea, la canasta está formada por muchos productos que establecen un índice promedio. Algunos de esos productos puede que la empresa los venda, otros no, pero en términos generales siempre estamos aproximándonos a lo que realmente ocurre en el ente. La falta de ajuste por variación en el poder adquisitivo de la moneda en la información contable le quita el requisito general de utilidad, ya que no representa la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa. Por supuesto, si yo mido ese índice en base a 5 productos y encima ajusto, jamás se va a aproximar a la realidad del ente. Si no aplico el ajuste con menor medida, o con mayor medida, va a ser incorrecta la situación de ese ente, patrimonial, económica y financiera, ¿no? Las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda impactan en las organizaciones, pero impactan cada una de manera diferente. Yo no puedo generalizar. ¿Por qué? Porque la estructura del patrimonio del ente depende del capital monetario. ¿Qué es el capital monetario? Para tener en claro lo que es el capital monetario, tenemos que saber qué son las partidas monetarias y las no monetarias dentro de la composición patrimonial de un ente. El patrimonio de un ente está formado por partidas monetarias que son las que tienen cierto valor en moneda legal. Por ejemplo, los billetes. Los billetes que yo tengo en caja, los que tengo en caja chica o fondos fijos, representan un valor cierto. Está escrito en el documento, la cuenta clientes que no está, que también estaría incluida dentro de clientes en pesos, ¿no? Que no tienen cláusulas de ajuste, o pasivos sin cláusulas de ajuste también, que después vamos a ver cómo impacta la inflación en los mismos. Pero las partidas monetarias son las que no se reexpresan y generan RECPAM, que es el resultado por cambio en el poder adquisitivo de la moneda. En cambio, si el patrimonio tiene partidas no monetarias, como por ejemplo, tiene bienes de cambio que se venden en el mercado en el cual opera el ente, que requieren esfuerzo de venta, pero son bienes de cambio, las heladeras mismas, no generan RECPAM y estas sí se reexpresan. Estas son las que no tienen un valor cierto en moneda, y si existe inflación, el precio puede aumentar de esos bienes de cambio, pero no sufren la desvalorización por el aumento o el incremento de los bienes en el transcurso de los sucesivos periodos. No se desvalorizan porque al cierre, ¿a dónde acudo yo para volver a evaluar esas mismas heladeras? Al mercado, me posiciono en posición compradora al costo de reposición, formo de nuevo el costo de reposición más los costos necesarios y las valúo a ese valor. Entonces, no sufren la inflación porque tienen un valor representado al cierre que está dado por el mercado. Entonces no se produce un RECPAM, un resultado, perdón, por su tenencia en el periodo, o el resultado por tenencia expresado. Después vamos a ver cómo lo calculamos ese R por T, porque vamos a tener que reexpresar la partida al momento de su incorporación, llevarla al cierre y después calcular el R por T. Eso lo van a ver bien en los prácticos. Pero lo que quiero decir acá es que depende mucho la estructura patrimonial del ente. Si tengo todo partidas monetarias que sufren la inflación, voy a tener resultados negativos en épocas inflacionarias. Si mi mayor componente son partidas monetarias o capital monetario. Si tengo partidas no monetarias, no voy a sufrir la inflación en la misma manera que si tuviese todo capital monetario. Entonces, depende de la estructura patrimonial del ente, sí, el impacto depende de la estructura patrimonial del ente.
La tasa de inflación del periodo bajo análisis, y sí, porque si la tasa de inflación en el periodo que yo estoy analizando fue del 0,038%, no es lo mismo que yo diga que la tasa de inflación en el periodo analizado es del 83%. Depende de la cuantía de la tasa. Depende también de la tasa de inflación acumulada, y sí, porque si vengo en sucesivos meses acumulando una tasa y en sucesivos ejercicios acumulando una tasa, el impacto va a ser mayor. También depende de eso. ¿Qué efectos tiene la variación del poder adquisitivo de la moneda? Si varía el poder adquisitivo de esa moneda, por supuesto que tiene efectos de tipo macroeconómico y microeconómicos. Cuando hablo de los efectos macro, veo que el primer efecto macro es que se me desvaloriza el dinero. La capacidad de compra del dinero no es la misma en el momento inicial al momento de la medición. Entonces, el poder de compra de ese dinero disminuye en épocas inflacionarias a través del tiempo. Se destruye el ahorro, sin duda, porque no me conviene tener dinero en efectivo sin utilizar en el ente. Me conviene comprar bienes de cambio, por ejemplo, y mantenerlos en stock para que los mismos no se me desvaloricen. Desalienta la inversión, eso es directamente relacionado a lo anterior, es decir, yo invierto cierta cantidad de dinero y no sé si voy a poder recuperar en mayor medida a lo planificado. Desmoraliza a la población, sabemos que cuanto más asalariados tengamos en un sistema, en un país, en una provincia, cuanto más asalariados tengamos, las luchas para lograr aumentos en los salarios se vuelven más duras y existe una puja de poderes entre el gobierno y los asalariados representados por sus sindicatos, y esto, en esta puja, generalmente lo que ocurre es que se van actualizando los sueldos, pero nunca en la medida que la inflación avanza. Nunca se le gana a la inflación, digamos. Entonces, esto ocasiona el último de los efectos, que es el empobrecimiento de las clases medias, sobre todo. Si hablamos del efecto de la variación en el poder adquisitivo de la moneda, desde el punto de vista micro, también la desvalorización del dinero, las pérdidas financieras que se provocan. Acá, claro que provoco pérdidas financieras si tengo en mi patrimonio muchos activos financieros, monetarios, que pierden el poder adquisitivo de compra a través del efecto de la inflación. Todo lo que yo estoy hablando de inflación sucede lo opuesto con deflación, ¿eh? Es decir, lo que gano con la inflación pierdo en la deflación y viceversa. Se perjudican los sectores de ingresos fijos, los asalariados, las tasas de interés contienen cobertura inflacionaria. Si yo vendo a crédito, estoy en una época inflacionaria, en un contexto inflacionario, si vendo a crédito, acuérdense lo que vimos de tasas de interés. ¿Qué componentes tenía la tasa de interés? Vamos a repasar un poco eso. Sobreprecio por inflación. Bien, uno de los componentes era esto, porque yo me voy a cubrir de la inflación cuando vendo. Si yo vendo una heladera a 3 meses, la tasa que aplico entre la diferencia de lo que cobra el contado y financiado, esa tasa me tiene que cubrir. Primero, el interés real, que es la espera en el tiempo para cobrar al cliente. Ese interés real. La tasa inflacionaria, porque a su vez del interés real, si yo no me cubro de la inflación, me va a consumir mi ganancia esa tasa. ¿Sí? Y los riesgos de la operación, que también es importante, que muchas veces existen determinados productos que tienen ciertos riesgos que también los tengo que tener en cuenta. El principal riesgo es que ese cliente no me pague, ¿no es cierto? Eso ya también podría establecer una pauta
para cubrirme. Pero lo único que tengo que considerar acá es que las tasas de interés contienen, es el efecto de la variación del poder adquisitivo de la moneda. Uno de los efectos es que las tasas de interés contienen la cobertura inflacionaria, que no es interés real esto, es cobertura inflacionaria y debe ser identificada. ¿Se está entendiendo hasta acá? Me interrumpen 10.000 veces si es necesario, me interesa que se entienda. ¿Cómo vamos? Sí, profe, se entiende. ¿Seguro? ¿O me está hablando uno nomás? Gonzalo, ¿vos qué decís? Acá dice Sebastián y Eduardo que se entienden. Tenemos dos más. Tenemos dos más, vamos. Bien. Y otro efecto es que facilita la especulación. ¿Por qué? Y porque yo no voy a vender si sé que mañana o pasado va a aumentar el triple, porque no calculé, no tuve ni tiempo de calcular mis costos, ni la tasa que le tengo que vender al cliente, el precio que tengo que fijar al nuevo cliente, si no sé si esto es una locura y todos los días hay aumento de precio y no tuve tiempo de calcular cuánto me va a costar ahora. O sea, la especulación es, no vendo, listo, no vendo, espero y espero que todo se normalice y después, porque si vendo, me puedo equivocar y puedo perder. Ese es otro efecto que tiene la inflación. O ni hablar de los empleados o empleadores que usan el dinero de los sueldos para invertir, porque ganan más en tasa de interés de lo que después tienen que pagar de sueldo, etcétera. Especulaciones, tenemos ejemplos muchos, chicos, de esto, porque mucha gente se aprovecha de esta situación. Bueno, y ahora viene un punto importante, que es el efecto de la variación del poder adquisitivo de la moneda sobre los informes contables. Los informes contables son para uso interno y para uso externo. Tengamos en cuenta que los informes contables, las mediciones, ¿qué son los informes contables primero? De uso externo. Son aquellos que nos obligan las normas contables profesionales, ¿sí? Las normas contables profesionales me obligan a desarrollar o presentar el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el devolución del patrimonio neto, todos los que tengo que expresar la realidad económica, patrimonial y financiera del ente a un momento determinado, y ahí es cuando viene el problema, que yo tengo que tomar las medidas de cada uno de mis activos pasivos a un momento determinado, 31 de diciembre, por ejemplo, del año 2020. A ese momento debo expresar todas las partidas y calcular los resultados correctamente, aplicando en su caso el ajuste integral por inflación, que hoy en día es obligatorio. ¿Qué pasa o qué efectos produce? Mediciones efectuadas en un momento dado. Yo tengo mediciones que las fui calculando al momento de incorporar al patrimonio. En febrero, cuando incorporé las heladeras, medían, o la medición contable de esa heladera era 50.000 pesos por 5 heladeras. Cuando llegué a noviembre, vamos a imaginarnos que no vendimos nada, incorporé 4 heladeras en lugar de 5 por ese mismo dinero. Entonces, son diferentes momentos, uno fue en febrero, que representaba ese momento, esos 50.000, cierto poder de adquisición de bienes y servicios, y otra medición tengo en noviembre que representaba en ese momento diferente poder adquisitivo de los bienes a ese momento. Llega diciembre, lo que tengo que hacer es expresar en informes contables toda mi información contable. ¿Qué problema surge? Que tengo mediciones efectuadas en diferentes fechas que representan igual o diferente poder adquisitivo en épocas inflacionarias. Pregunta.
¿El mismo o el diferente poder adquisitivo? Al cierre. Diferente poder adquisitivo al cierre. Son todas partidas expresadas en forma heterogénea. No existe la homogeneidad. ¿Qué decisiones puedo tomar sobre un saldo de bienes de cambio donde amontoné todos los valores que tenía durante el periodo y lo dejé expresado en 90.000 pesos? Y que representan 9 heladeras. No es real eso, porque hoy las heladeras tienen un valor de mercado diferente. Entonces, lo que tengo que hacer es, o la solución, y que me lo obliga las normas en los estados contables, es convertir esos estados contables a moneda constante. ¿Esto me obliga a la norma? Sí, señores, me obliga a la norma. Está escrito en las normas contables profesionales. Bajo ciertas condiciones tengo que ver determinadas características. Entonces, tengo que convertir todas las partidas de los estados contables a moneda de cierre. De esta manera aplico una unidad de medida uniforme, porque todas las partidas van a estar expresadas a la misma fecha, de manera uniforme, constante, y a moneda homogénea. Por eso hablamos de la moneda homogénea como aquella que homogeneiza todas mis partidas del patrimonio a un momento determinado. Para homogeneizar esas partidas, ¿qué tengo que aplicar? La reexpresión de cada una de las partidas. Entonces, reexpresar los diferentes componentes del patrimonio de las expresiones monetarias de diferente poder adquisitivo, porque se fueron incorporando en diferentes momentos, todo a moneda de cierre. Eso es homogeneizar. Si no hubiese inflación, la moneda o la moneda nominal sería igual a la moneda homogénea. Si no hubiese inflación, no habría el problema. El problema es cuando hay inflación. Otro de los efectos que producen los estados contables es la información producida por el sistema con poder adquisitivo heterogéneo, es lo que les acabo de decir. Se revela la situación económica en cuanto a resultados y rentabilidad. Cuando yo reexpreso las partidas, nace el resultado, el RECPAM, el resultado por exposición en los cambios del poder adquisitivo de la moneda, así se llama, RECPAM. Cuando yo reexpreso, lo que hago es determinar un resultado sobre las partidas monetarias, que son las que sufren la inflación, no sobre las no monetarias. Sobre las monetarias determino los resultados y por ende la rentabilidad, porque primero tengo que reexpresar cada una de las partidas, anticuando la partida, ya van a ver bien cómo es el proceso de reexpresión de cada una de las partidas. Pero ¿cuál es el objeto de reexpresar? El objeto de reexpresar es llevar cada una de las mediciones sucesivas contables a moneda de cierre, homogenizando el valor o el poder que tienen, poder de compra que tienen cada una de esas partidas. Acuérdense que esto no es exacto. Yo les dije que aplico un índice. El índice de cierre sobre el índice de origen me da un coeficiente. Ese coeficiente lo aplico en la partida y llevo una partida de febrero a diciembre con ese coeficiente. Pero ese índice, ¿cómo se obtuvo? ¿Recuerdan lo que les dije? Yo les dije, ese índice se obtiene mirando en el mercado el precio específico, el cambio en el precio específico de los bienes desde enero a diciembre. O sea que es un promedio. ¿Va a ser exacto la actualización de ese costo histórico a costo histórico reexpresado al cierre de esa partida? Exacto no va a ser, pero va a ser bastante aproximado a la realidad del ente. ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Bien, entonces, impactan los resultados y por ende en la rentabilidad. Si el RECPAM es negativo, porque tengo muchas partidas monetarias que generan
un sacrificio del ente porque pierde el poder adquisitivo todos sus bienes, porque tiene muchas partidas monetarias, no supo administrarse bien, no supo comprar bienes de cambio para que no se le desvaloricen, vamos a llegar al cierre con un resultado negativo que le va a impactar directamente en la rentabilidad de ese periodo. Y no va a tener para distribuir muchos dividendos a los participantes. Esto genera grandes discusiones, chicos, en asambleas donde hay que defender balances con resultados negativos que impactan en la rentabilidad inclusive. Obviamente hay resultados contables y reales que van a ser diferentes, es otro de los efectos entre lo que dice la contabilidad y la realidad. Si yo no calculo las variaciones del poder adquisitivo, si no ajusto mis saldos, no se va a condecir nada la contabilidad con la realidad. Costos incluyen componentes computados a valores históricos, y sí, porque fíjense que yo voy a vender tratando de recuperar el valor de mis bienes, pero si mis costos quedaron a valores históricos no homogenizados, no es real eso. Estoy comparando cosas diferentes, de diferente poder adquisitivo, porque fueron calculados en diferentes momentos. Se comparan ingresos y gastos en momentos diferentes, esto es el ejemplo que les di de ventas y costo de venta. Se computan como intereses reales, cobertura inflacionaria, ya lo hablamos anteriormente. Tampoco permite conocer la verdadera estructura financiera, y no, si yo tengo todo evaluado de esta manera, imposible. La evaluación de los activos va a ser inadecuada, sin duda. Fíjense todos los problemas que trae no medir los estados contables a moneda constante u homogénea. ¿Qué requisitos de la información? Siempre lo vinculamos a los requisitos de la información contable que no se cumplen, o los atributos de la información contable que lo vemos en la RT 16. Aproximación a la realidad. Si yo no ajusto por inflación, no aplico el proceso integral de ajuste por inflación sobre las partidas. Hay dos métodos también, vamos a estudiar, el directo sobre las partidas monetarias, el indirecto sobre las no monetarias. Si yo no cumplo, nunca voy a tener estados contables que se ajusten o aproximen a la realidad del ente. No voy a revelar la real situación económica, patrimonial y financiera porque no calculé el RECPAM. Estoy expresando resultados que no son reales. No va a ser confiable esa información, ni hablar. Si no se aproxima a la realidad, ya no es confiable. No se puede tomar decisiones en base a ello. No voy a poder comparar porque toda la información es heterogénea y expresada a diferentes poderes adquisitivos de la moneda. Entonces, ¿cómo voy a comparar partidas que fueron incorporadas al patrimonio con diferente poder adquisitivo? Imposible. Obviamente, al no estar el RECPAM, no se cumple con la integridad. La información no es completa para nada, no es completa para nada. Si vamos a lo que establece la RT 16, en el punto 6, específicamente dice: los estados contables deben expresarse en moneda homogénea, de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden. Si estoy al 31 de diciembre, me dice que los estados contables deben expresarse a esa fecha, poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden. En un contexto de estabilidad monetaria, esa moneda homogénea es la nominal. Entonces, tenemos el concepto de moneda nominal y de moneda homogénea. ¿Quedó bien claro lo que es moneda homogénea? Es aquella que homogeniza, unifica a un momento determinado cada una de las partidas que componen el patrimonio del ente. ¿Cómo? ¿De qué manera? Utilizando coeficientes correctivos en el caso de inflación o deflación. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Fíjense, ahí tienen.
La moneda homogénea como unidad de medida. La moneda puede ser la nominal o la constante. La constante, cuando hablamos de la nominal, el poder adquisitivo que expresa es diferente en cada cambio. La nominal es la escrita. Y la constante es a un momento determinado, por ejemplo, al cierre del ejercicio. ¿Se refleja la realidad económica con la nominal? No, no se refleja la realidad económica. En cambio, cuando aplico el ajuste integral por inflación y los estados contables están expresados a moneda constante, al instante que se hace la actualización reflejan la realidad económica aproximándose a la realidad económica. Nunca hay exactitud. ¿Cómo se vincula con el criterio de evaluación y el concepto de capital a mantener? Bueno, acuérdense que tenemos aspectos que definen el modelo contable, que ya lo hablamos al principio, que es el capital que vamos a mantener, que podía ser físico o financiero. Los criterios de medición a costos históricos o a costos corrientes, y la unidad de medida, que es la nominal o la constante u homogénea. Fíjense qué vinculación tiene con el capital a mantener. Si el capital a mantener es físico, acá los bienes van a estar valuados al valor corriente de los bienes que definen esa capacidad operativa. Entonces, el valor corriente de los bienes que definen mi capacidad operativa se van a constituir la reserva por mantenimiento del capital físico, luego de haber repuesto la capacidad operativa de los bienes de cambio. Incide más en el capital financiero, ¿por qué? Porque acuérdense que es el valor nominal de los aportados por los socios. Yo les daba el ejemplo, 10.000 pesos que aporté en el momento en que constituí la sociedad, tenían que permanecer esos 10.000 pesos hasta el cierre. Pero si hay inflación, ¿qué ocurre? Nace, ¿qué cuenta? Que ustedes ya vieron en otras unidades. Si hay inflación y debo aplicar el proceso integral de ajuste. Ajuste por ¿Qué inflación. cuenta? Ajuste por inflación. Capital va a permanecer por 10, pero el ajuste por inflación reexpresará esos 10.000 por el periodo que corresponda y homogeneizará esa partida. ¿Se entiende? Profe, ahí yo justo tenía una duda con el que nombró el capital físico de los bienes. En caso que la empresa adopte este criterio de mantener el físico y tenga bienes de uso, ¿los va a evaluar a valores corrientes o a de costo? A valores corrientes. Si es capital físico, tenés que mantener, capital físico es compatible con las teorías, no las ortodoxas, sino las revolucionadas. Las corrientes de opinión son las ortodoxas y las evolucionadas, ¿está? La ortodoxa no considera, sí. Las renovadoras serían. Renovadoras, perdón, sí. Las ortodoxas y las renovadoras, prudente y de avanzada. Bueno, cuando yo hablo de capital físico, no puedo estar hablando de corrientes ortodoxas, porque no existía el valor corriente, el costo de reposición, no existía eso en esta postura doctrinaria. Nacen después. Entonces, el capital físico va a aplicar valores corrientes que van a definir la capacidad operativa del ente al momento de la evaluación, es decir, estoy hablando de moneda homogénea, porque mido mi capital físico al momento, al cierre, por ejemplo, y me voy al mercado y busco cuánto valen los bienes. El valor corriente acá está actualizado a la fecha de cierre, el valor corriente de los bienes que definen la capacidad operativa, si aplico capital físico, a eso me refiero. ¿Se entiende? Sí, pero puedo tener también otras partidas que se encuentren evaluadas a costo o sí de corrientes, todas. Porque esa ahí me quedó confusa. Otras partidas que estén valuadas al costo, sí, bueno, acá estamos hablando solamente de la cuenta capital.
Y bienes de cambio, obviamente, si hay que ver en qué está definido tu capital físico. Está definido en base a, en el patrimonio, en el activo podés tener bienes de cambio, bienes de uso, vas a tener la cuenta banco, que eso es a valor nominal, vas a tener inversiones, que las vas a tener que reexpresar, ¿está? O sea, va a haber una combinación, vas a aplicar el proceso de ajuste, pero para las otras partidas. Claro. Gracias, ¿Está? profe. No, de nada. Capital financiero, bueno, valor aportado por los socios ajustados por un coeficiente corrector. Coeficiente que se formó por los índices que obtuvimos de la canasta de bienes que realizamos para calcular esos índices, ¿sí? Con el criterio de medición. Bueno, acá acuérdense que podemos medir al costo incurrido y a valores corrientes. Cuando hablo de costo incurrido, puede ser el costo histórico o el costo histórico reexpresado, que sigue siendo un costo del pasado, no es un valor de hoy, ¿está? El costo histórico, el nominal, y el costo reexpresado, ambos son costos del pasado. Que yo lo reexprese no quiere decir que sea un valor corriente. ¿Quedó claro esto? La unidad de medida acá, que es la homogénea, lo aplico cuando calculo el costo reexpresado. Esa es la vinculación que se está refiriendo al criterio de medición. Profe, ¿podría repetir esa parte, por favor? Sí. El costo incurrido, es decir, aquel que realizamos al momento de incorporar determinados bienes al patrimonio, la unidad de medida que podemos utilizar es o lo dejo el costo histórico al nominal o lo reexpreso. Pero el costo reexpresado sigue siendo un costo del pasado. No es un valor corriente, no es un valor de hoy. Porque el reexpresado, acuérdense que uso coeficientes que se forman por índices, que se calculan por una canasta de un conjunto de bienes que forman parte de la economía de ese país y que representan razonablemente el cambio del poder adquisitivo de la moneda en un periodo determinado. Entonces, ambos son costos del pasado, pero cuando hablo de su vinculación con el criterio de medición de la unidad de medida y el criterio de medición, nosotros aplicamos el ajuste sobre ese costo histórico. Y obtenemos el costo histórico reexpresado sobre el costo que incurrimos a la fecha de incorporar el bien al patrimonio. Los criterios de medición son dos: costo incurrido, que puede ser histórico o reexpresado, histórico reexpresado, y el de valores corrientes. Cuando uso el criterio de valores corrientes, obtengo el resultado por tenencia. Obviamente el resultado por tenencia es la variación específica de la partida en comparación con el que tenía en su momento original o de incorporación. Cuando yo estoy aplicando un ajuste integral por inflación, ¿qué con qué comparo? Si no hay inflación, valor corriente contra valor histórico me da el R por T, que ya lo dimos en las unidades anteriores y dijimos que el R por T es el valor corriente del bien menos su costo histórico. Pero si hay inflación, ¿qué pasa? Tengo que reexpresar la partida al momento que corresponda, anticuando la partida, que sigue siendo un costo del pasado, pero reexpresado, corregí la unidad de medir o la unidad de medida por la inflación contra el valor corriente del bien, recién ahí me va a dar el resultado por tenencia. ¿Dieron casos de cálculo de R por T con y sin ajuste por inflación, Gonzalo? No todavía, Patri. No todavía. Bueno, por eso tal vez les cuesta un poco interpretar esto. La vinculación de la unidad de medida con costo incurrido, histórico y reexpresado, y con valores corrientes. Con un ejemplo a ustedes les va a aclarar perfectamente esto. Pero si se entendió o quieren que lo expliquemos. Se entendió, profe. ¿Se entendió? Sí. Bueno, o sea,
Si el criterio de medición es valores corrientes, yo lo que tengo que hacer, y hay inflación además, que es otro de los criterios básicos del modelo, debo comparar el valor corriente del bien en el mercado contra su costo histórico reexpresado, no contra su costo histórico nominal y del pasado, sino que ese histórico nominal al momento de la incorporación le tengo que aplicar el coeficiente de reexpresión y luego comparar con el valor corriente para obtener el R por T. Porque estoy corrigiendo la parte inflacionaria. Acuérdense que los bienes van cambiando de valor, pero incididos por el precio específico del bien, que puede ser por situaciones coyunturales, por la inflación, por aumento en los costos de determinados costos en su fabricación, etc. Hay muchos motivos. Bueno, acá tienen el ajuste integral. ¿En qué fecha, en qué hora estamos, Gonza? Que no tengo acá, ¿no? Ya estamos prácticamente en hora, 2 minutos faltan para las 6. Ah, bueno. Este punto de objetivos del ajuste integral lo van a ver en los prácticos, porque van a dar el ajuste integral con todos sus pasos. Acá está lo que dice la RT6, que me gustaría avanzar un poquito en la norma. Fíjense, la unidad de medida es la homogénea, dice la norma, y que si estamos en estabilidad es la nominal, y si no es la homogénea. Esto ya lo hablamos. ¿Qué son las partidas monetarias y no monetarias? Ya lo hablamos. Una partida monetaria, ejemplo, la cuenta fondo fijo, la cuenta caja o recaudaciones a depositar. Está autoevaluado, el billete es el billete, no se ajusta. Está expuesto a la inflación porque pierde su poder adquisitivo. Vale lo que dice que vale el billete. Las partidas no monetarias, sin embargo, expresan una moneda de distinto poder adquisitivo, ajustable y no expuesta. Un bien de cambio, una heladera, que forma parte de los bienes de cambio de una empresa que se dedica a compra-venta de heladera, al cierre no solo reexpresa inflación, sino que determina los resultados por tenencia, porque tiene que ir al mercado a buscar cuánto vale esa heladera y dejar expuesta por ese valor el patrimonio. Entonces, tenemos las partidas pueden ser actualizadas y no actualizadas. Y bueno, ¿y acá cuál voy a reexpresar? Las actualizadas no las reexpreso, el dinero, por ejemplo, no se requiere la expresión, la reexpresión son partidas monetarias, partidas no monetarias expresadas en la moneda de cierre, o partidas cuya fecha de origen coincide con la fecha de cierre. Si yo la heladera la compré el 27 de diciembre, al 31 de diciembre no cambió su valor, entonces está actualizada, a pesar de que cumple con la condición de que, como habíamos visto antes, en partida no monetaria, es decir, es una partida no monetaria, pero que tiene una fecha de origen que coincide con la fecha de cierre. Y las partidas no actualizadas sí deben ser expresadas en un momento, en una moneda de poder adquisitivo distinta a la fecha de cierre, son partidas no monetarias. Su monto representa partidas entonces expresadas en poder adquisitivo distinta a la fecha de cierre. Las debo reexpresar por el método indirecto. Si aplico método directo, solo reexpreso las partidas monetarias. Ambos métodos lo van a estudiar en los prácticos. Bueno, acá habla de los índices, qué índices uso, la forma, el índice de precio al consumidor, que me mide el costo de vida, que eso es lo que yo les decía, que está formado por una canasta de bienes. El índice te mide el aumento o la disminución de los precios en promedio de distintos bienes y servicios de una economía. ¿Cómo se pierde el poder adquisitivo? Bueno, ahí tienen un concepto, pero me cansé de hablarles de este tema. Y este punto, que es RECPAM, lo tienen específicamente en el video. Tarea para la clase siguiente, que es el lunes siguiente, leen qué es el RECPAM, que yo ya se los definí, resultado por exposición en el cambio de poder adquisitivo de la moneda. O sea, cómo impactó en el patrimonio del ente
la inflación o la deflación, porque puede ser positivo o negativo, depende la variación de cada uno de los resultados. El hecho sustancial justamente es el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Pero no me quiero adelantar en esto porque esto tienen un video para verlos súper tranquilos, y en la clase siguiente lo que vamos a hacer es, vamos a comentar qué dudas les generó el video y vamos a profundizar en norma internacional. Eso no lo van a tener que tener estudiado para los prácticos ni para los parciales, lo que sean normas internacionales, pero es importante que lo sepan para rendir el final. También vamos a ver las características que hoy exige la norma. Cuando hablemos de la norma, el último punto, las características que exige la norma para aplicar el proceso de ajuste integral por inflación. Vamos a ver qué nos piden y desde cuándo los balances son obligados a llevar, pero eso es historia. Vamos a ver un poquito de la historia de la aplicación del ajuste integral por inflación. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? Dimos entonces. El punto quedó claro lo que es la unidad de medida, la deflación, la inflación, el impacto que tiene la inflación sobre la macroeconomía, sobre la microeconomía y sobre los informes contables. Después definimos lo que es la moneda homogénea, cómo se vincula con el criterio de evaluación y con el capital a mantener. Y nos queda el proceso integral de ajuste, que lo van a ver en los prácticos con paso a paso, porque eso está definido en la RT6. El RECPAM, que tienen video, y nos queda el último punto de la unidad, que es la normativa vigente, que también ya la van a ir avanzando en los prácticos. Yo les mencioné RT16 como principal, digamos, en la que se establece el ajuste integral, pero hay muchas resoluciones de la Federación que también son importantes, RT6, RT17, también tenemos que leer, que lo van a leer en los prácticos. Y de lo internacional vamos a ver alguna norma que bastante hoy en día coincide con nuestra propia normativa, porque la adoptamos básicamente de ahí. ¿Alguna duda? Tienen que tener en claro entonces lo que es la inflación, lo que es la deflación, los efectos que tiene, qué es la moneda nominal, qué es la moneda homogénea, qué hace la moneda homogénea. Eso les tiene que quedar claro de esta clase. Profe, para el miércoles ver todos los videos de las 6, y si los de las 6 tuviste que haber visto ya, estás atrasado. No, De no, las 7 Patri, tenés... Patri, el miércoles vamos a estar trabajando a las 6 De la práctica, profe, se de la refería. práctica. No, perdón, yo pensé de la teoría. Sí, Sí. tienen que ver los videos de práctico de las 6. ¿Qué ejercicios prácticos, Gonzalo, hay? Y clase grabada y el ejercicio 6.1 y 6.2. Esos Perfecto. dos tienen que mirar sí o sí. ¿De qué temas tratan? ¿Partidas monetarias, no monetarias? No, en la unidad 6 son de capital a mantener esos Perdón, dos. capital a mantener, sí. Y Con la después 7. en la unidad 7, lo que es proceso secuencial, hay un ejercicio del ejercicio 7.6, que es aplicación del proceso secuencial, así que cuando tengan tiempo ya vayan mirando lo que sería para el día viernes. Bien. Claro, profe, y con respecto a los ejercicios pendientes del 5.1, ¿eso cuándo los vamos a controlar? ¿Qué es pendiente? ¿Por qué quedó pendiente? Y porque habían unos ejercicios que subieron al aula y controlamos, pero los otros directamente ni los vimos. A ver, era el 5.1, que era tarea era autoevaluación, creo. Claro, en la La unidad misma 5. palabra te lo dice. Sí, Sola te tenés que evaluar con sí, lo que lees. de todas maneras, lógicamente pueden hacer las consultas que necesiten cuando lo están haciendo,
Y también va a haber seguramente una clase de repaso antes del parcial donde podemos charlar sobre esos ejercicios que van quedando. Son algunos ejercicios que son de buenísimo. autoevaluación o que se sube después la solución, le vamos a ir informando eso. Pero que no Bueno. tiene clase grabada, Patri, por eso es que preguntan. Gracias, profe. Y Sí. tampoco está previsto darlos. Claro, claro. Sí. Hay muchos ejercicios, chicos, que nosotros a propósito los dejamos y no subimos las soluciones para que ustedes se intercambien entre ustedes las soluciones, razonen entre ustedes, se retroalimenten entre ustedes, porque es muy fácil si nosotros le damos todo y no favorecemos el proceso de enseñanza, aprendizaje que tenemos que favorecer como docentes. Entonces, yo sé, yo también soy alumna de posgrado y a mí me encanta que me den todo hecho. Voy a ser sincera, tanto como ustedes, cuando piden las soluciones de los ejercicios, pero realmente el esfuerzo es mucho mayor cuando lo tengo que pensar sola a cuando ya me dan la solución y yo digo, esto era así. Pero intercambien entre ustedes, formen grupos, intercambien la solución y van a aprender muchísimo más. No es de malos que no les queremos dar las soluciones, al contrario, creo que no se pueden quejar del material que tienen subido al aula. ¿Y qué voy a decir yo, no? Está muy bien, Patri. ¿Eh? No, pero al margen de eso, es cierto lo que decís y lógicamente que pueden ir consultando con los profes, ¿sí? Tienen el aula virtual con un montón de herramientas para hacer las consultas, están Claro, los foros pero a ver, hay mensajería, por lo tanto, intenten, háganlo y vayan evacuando dudas precisas. El ejercicio eso te iba a decir, porque no se generalmente va. te piden la solución, Gonzalo, te dicen, mándenme la solución, no es eso lo que queremos. No, de mi parte no va a ir por lo menos. No. Yo lo que les digo es, esos ejercicios no se van a resolver, o sea, no le vamos a asignar 45 minutos para resolverlo. Sí vamos a evacuar todas las dudas que tengan y podemos charlar sobre algún punto en particular que lo planteen. Si no lo plantean, es porque nosotros suponemos que lo vieron y no tuvieron ningún problema para resolverlo. Buenísimo. Y anímense a preguntar acá también, porque este es el espacio que ustedes tienen para todas las dudas que se les ocurra y nadie pasa vergüenza de nada. Esto es retroalimentación. Muchas veces yo aprendo de las preguntas que ustedes me hacen porque ni yo me las hice cuando estudié, por ejemplo. Me encanta que me hagan preguntas porque a veces me hacen pensar cosas que yo no las pensé. No nos molesta ni al profesor Moschen ni a mí, creo que estaba Leo también por acá. ¿Sí? Leo, no sé si nos está escuchando. Porque si yo no sé, le digo Gonzalo contestá o Leo contestá. Sí, estoy escuchando. Ahí está el profesor también, Leo Fuentesilla. O sea, cualquiera de los tres le podemos contestar si sabemos ese punto, si nos acordamos, sin problema, porque para eso estamos ahora. En un final se sientan y nos preguntan y no sabemos nada. Porque no corresponde, no es el ámbito para que uno esté predispuesto a darles la respuesta. Y por ahí algunos alumnos se enojan porque no les queremos decir cuál es la respuesta, pero no es el ámbito. Por eso les ofrecemos siempre este ámbito, que es nuestro espacio para con ustedes, para retroalimentarnos, para sacarnos las dudas. Si tienen problemas inclusive en la modalidad en que estamos dando las clases, si no quieren que grabemos y subamos, nos dicen. Si quieren que cambiemos de horario, nos dicen, todo puede ser mejorable. Nosotros estamos actuando en una pandemia de la mejor manera posible, le ponemos onda. Les soy sincera, a mí no me gusta dar clase virtual. Yo prefiero 100 veces verlos, porque yo cuando estoy en una clase les veo las caras, sé si están entendiendo. Acá quedo como una loca preguntando, ¿entienden? Y a veces ni me contestan. Es diferente, totalmente diferente, pero no quiere decir que esto sea peor a la presencialidad. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que a mí en particular me gusta la presencialidad porque el feedback con los alumnos me parece que es bueno, es mejor.
Pero bueno, es una apreciación mía, un concepto mío. Acá es como que le hablo, encima no ponemos cámaras, soy la única que pone cámaras, no sé ni con quién hablo a veces. Lo escucho nomás. Estaría bueno que algún día demos clase todos con cámara, así nos vemos las caras. Bueno, profe, la próxima prendemos la cámara. Ningún problema, no somos muchos, así que podemos vernos y yo de paso mientras dicto los veo. Somos tímidos. Sí, porque realmente es feo dar a una pantalla y no ver la parte personal del otro lado más que un dibujito de un muñeco. No, no digo que no debo hacerlo, lo hago igual, pero me gustaría un poco más de calidez, tal vez al dar. Imagínense y pónganse en mi lugar a la hora de dar clases. A eso voy. No lo tomen a mal a lo que dije, ¿eh? Bueno, profe, la próxima con cámara. Ningún problema. Los profes también, ¿eh? Ahí veo, porque ya veo que se van a preparar mate y me dejan sola. Bueno, ¿cortamos la grabación? Ahí está el profe. Así lo conocen, a Mochen creo que ya lo conocen. Y Leo, no sé si estará por ahí. Sí, pero no me anda la cámara en serio, ¿eh? Estoy intentando, ¿eh? Pero me ven, Está no, si tengo despeinado. alumnos, no, pero hay alumnos que van conmigo en la práctica y no me conocen de lo que estoy Bien. viendo. Pero estoy. Sí, igual somos pocos porque justamente el problema que tenemos es la superposición de horarios, que todavía no lo podemos solucionar. Y bueno, igual vamos a subir la grabación. Gonzalo, ¿cómo era para cortar? Detener, acá encontré. Detener. Ahí está.